cuándo esconderá su rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. No solamente se ha alegrado Israel, sino que se ha gozado nuestros corazones por la salvación que vino a nuestra vida. Así que tomemos asiento y podemos pasar a nuestras clases. Ya, la clase de los hijos de David va a estar aquí también en la sala de ovejas del buen pastor. Bien. La última clase, que fue la antes pasada, estuvimos hablando de algo importante. Estuvimos hablando de que nuestro Señor, aunque está en la gloria, no está haciendo nada. Está haciendo su ministerio celestial, está intercediendo por nosotros. Vimos que nuestro Salvador es el gran intercesor de nuestra vida, como sumo sacerdote, como aquel que está velando a favor de su pueblo, a favor de los que ha salvado, a favor de los que ha redimido. Y podríamos verlo de manera resumida por medio de su sacrificio, por medio de sus oraciones y también por medio de su favor hacia nosotros. Y no quedamos ahí. Para finalizar lo que hemos estado hablando sobre la serie Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestra escuela dominical. Tenemos que apuntar ciertas cosas importantes y que tienen que ver con su labor, nuevamente con su servicio, su ministerio de nuestro Señor, considerando los últimos eventos. El Cristo glorificado se va a dedicar a hacer muchas cosas que son importantes y colocan el sello en cuanto al plan de redención. Así que hoy día vamos a estar hablando de el Cristo glorificado. Y si ven en la foto ahí, aparece una lancha. ¿Por qué creen que está esa foto? ¿Cuál es la diferencia entre una lancha y un submarino? La lancha flota, va rápido, va por la superficie, ¿verdad? Y el submarino va a la profundidad. Bien, el tema que vamos a tratar va a considerar ciertos aspectos de los eventos futuros, pero no vamos a profundizar detalladamente en cuanto a eso, sino que vamos a estar hablando de la participación de Cristo, del protagonismo de Cristo y de cómo Cristo participa en esos sucesos. Entonces vamos a pasar rápidamente por un vistazo general en cuanto a esas doctrinas que, que apuntan a otra doctrina teológica, que es escatología, que es el estudio de los eventos futuros o de los eventos por venir. Así que por eso aparece esa lancha. No es que vayamos a hacer una conexión entre Cristo y la lancha, no tiene nada que ver. Solamente es una idea gráfica para explicar la velocidad con la que se va a estar estudiando estas
estas características o estos sucesos, bien digo. Bien, lo primero que nosotros debemos de saber es que uno de los sucesos que van a ocurrir y que la iglesia está esperando, en el cual Cristo es protagonista y se lleva y se estudia y se considera importante porque es Cristo quien es el centro de ese suceso. Que bendice a los salvados es otra cosa, pero Cristo siempre ha sido el protagonista de toda la historia de la Biblia, de toda la historia de la redención. Incluso cuando hablamos del arrebatamiento, consideramos que es Cristo el protagonista de eso. Ahora, si echamos un vistazo, esto aparece en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y le voy a dar lectura, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Acá el Señor está revelando al apóstol Pablo esta verdad que se anticipaba en el Antiguo Testamento, pero no estaba clara, cómo el Señor reuniría a aquellos que son redimidos. Y acá lo que nosotros consideramos importante es que el mensaje de los eventos futuros no es para que nuestra cabeza se vuelva prácticamente un caos tratando de entender cada uno de los detalles, sino como el versículo 13 comienza diciendo, es para que no se entristezca el corazón, es para que el corazón guarde esperanza frente a la realidad de la muerte y frente a la realidad de la vida que ellos pensaban que iba a cambiar en un momento. De hecho, no el apóstol, sino Juan el Bautista tenía esa encrucijada en su corazón. ¿Cuál era la encrucijada en su corazón? De que yo profeticé de que venía el Mesías, y el Mesías venía a poner el hacha, a cortar el árbol, a tirar la leña y sacarla afuera. Pero Juan el Bautista estaba encarcelado, estaba a punto de morir, y veía que Jesús era muy misericordioso, podía tener conversaciones con algunos fariseos, algunos falsos maestros de la época que conocían el Antiguo Testamento, pero no enseñaban la verdad de Dios. Pero no había nada más. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está que el Mesías viniese a cortar? Bueno, el Señor estaba manifestando cómo iba a llevar a cabo su plan. Y esa idea de inminencia presente, que incluso que se ve en la transfiguración, cuando el apóstol Pedro, Juan y Jacobo estaban mirándolo y le dijeron, maestro, ¿quieres que hagamos ramadas aquí para Elías y Moisés también? Y él estaba pensando que el reino se estaba estableciendo inmediatamente. Entonces, cuando no ocurre, cuando no pasa inmediatamente, el corazón se vuelve ansioso. Y acá lo que está presentando en el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4 está señalando, bueno, confíen porque el Señor va a tomar a su iglesia, la va a sacar de este mundo y va a poder disfrutar de las bodas del Cordero en su momento. Y eso lo va a hacer el Señor con una voz de mando, y no lo va a hacer con la voz de siervo con la que vino, sino que el periodo de siervo sufriente ya fue. Ahora va a venir, va a volver, va a tomar a su iglesia con esa voz de mando, con esa voz de Señor de señores. Entonces eso es lo que vemos en el primer evento. Ahora, algunas credenciales importantes que vemos acá es que el Señor no toca el suelo, no toca la tierra, pero sí hace un asunto de sacar
de arrebatar, bien se utiliza la palabra de que toma con violencia a los suyos y se los lleva. Ahora, ¿cuál es el asunto acá? Que en primera de Corintios 15 también habla de que esto es un misterio y lo presenta así porque no era totalmente claro cómo iba a ser cuando el Señor reuniese a los santos de la iglesia. Este es el primer evento donde Cristo es manifestado una vez que el Señor ascendió a los cielos, está sentado en la gloria, a la diestra de Dios Padre, y luego viene a buscar a su iglesia. Lamentablemente, este ha sido un tema que ha traído, por malas interpretaciones, no una muy buena fama a los evangélicos. De hecho, se han visto películas muy mal desarrolladas en cuanto a eso. Pero algo importante que debemos de entender es lo siguiente, es que aquel que es creyente, si el Señor se manifiesta, el Señor se lo lleva. Es parte de su iglesia, de su novia, y se lo lleva. Hubo un tiempo en que se enseñaba de que si no estás a cuenta con el Señor, por más que tú entiendas que eres creyente, si pecaste justamente en ese momento, el Señor no te iba a llevar. Pero la garantía del Evangelio es que todos nuestros pecados fueron, ¿qué? Perdonados. Fuimos totalmente lavados, limpiados, purificados por la sangre y los méritos de Cristo. Entonces, el Señor, cuando viene por su iglesia, la toma y se lleva a todos los que son parte de su iglesia. Nosotros no tenemos que ganarnos un espacio ahí, el Señor lo concede por gracia. Entonces, como dice ahí, es la reunión de Cristo y su iglesia en el cielo. Eso es lo primero que vemos. Lo segundo es el tribunal de Cristo. Se entiende que Cristo es el juez de jueces y es el juez que va a juzgar a toda persona en el mundo. Toda persona en el mundo. Ya sea de este tiempo, de esta época, de épocas futuras o de épocas pasadas, el Señor es el juez. Y cuando hablamos del tribunal de Cristo, hablamos de un juicio particular dedicado para la iglesia, para los creyentes. ¿En qué contexto? Bueno, el contexto que lo presenta, vamos a ver en 2 Corintios. 2 Corintios 5. Dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En acá la idea fundamental que está detrás es evaluar el servicio de los creyentes, y esto se complementa, esto en la 2 Corintios está tomando algo que ya se presentó en 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. Y esto es interesante porque dice desde el versículo 10 al 15, conforme a la gracia de Dios que ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ya. Aquí está presentando a algunos hermanos que hicieron bien su labor como siervos del Señor, como obreros en
en su iglesia y fuera de ella, versus algunos hermanos que, teniendo la condición de ser creyente, pudiendo usar sus dones, no lo usaron. Entonces, lo que se haya edificado de acuerdo a esos dos tipos de vida, dos tipos de visión, eso va a ser mostrado en el tribunal de Cristo. El concepto de tribunal se puede hacer como un podio. Es la idea, se utilizaba para dos cosas, para dos fines, para decir la recompensa, subas al podio para entregarle medalla como en los Juegos Olímpicos, y el otro sentido era también una especie de corte para evaluar el funcionamiento. Nunca era en términos negativos propiamente tal, pero acá está presentando que algunos creyentes, cuando sean levantados a ese podio del tribunal de Cristo, van a ver que algunas de sus obras fueron totalmente innecesarias. Y aquellos que realmente puedan evaluar que mucho de lo que hicieron fueron hojarasca nomás, fue madera nomás, perdón, no más, van a ser salvos, pero hay un dicho que es pasado a humo. Son salvos, pero su recompensa va a tener ese olor como de ahumado, porque el Señor los probó como ese fuego de prueba que dice en Primera de Pedro, y sus obras muestran que hay muchas cosas que hicieron que no eran parte de la voluntad del Señor. Y lo que el Señor colocó como base es eso, lo que le llevó a recibir la recompensa de entrar a la vida eterna. Ahora, algunos hablan desde aquí, desde este pasaje, para añadir que las recompensas del Señor están expresas en el Nuevo Testamento y se hablan de diferentes tipos de corona. Indistintamente de eso, si el Señor nos va a dar alguna corona, alguna recompensa, que el Señor sí promete recompensar un servicio fiel, un servicio abnegado, un servicio comprometido a su obra y a su gloria, lo que sucede va a ser es que nuestro Señor por gracia lo va a conceder y nosotros no por el premio vamos a seguir, sino que el premio del supremo llamamiento, que es Cristo. Entonces, si servimos no es porque nos vamos a recibir una corona y la vamos a lucir, sino que va a ser precisamente porque vamos a estar con Cristo y Cristo es digno de ser exaltado y glorificado. Con esa visión vamos a poder edificar conforme la palabra de Dios, la iglesia, y vamos a poder crecer en nuestra vida espiritual conforme a la voluntad soberana de Dios. Y este es algo que lleva a cabo Cristo una vez que toma su iglesia. Lo que vemos acá, lo que vamos a ver está en secuencia. Lo que estamos viendo está una especie de secuencia. Nosotros como iglesia creemos en la dispensación de los tiempos de Dios conforme a su soberana voluntad. Consideramos esta distinción entre el pacto antiguo y el pacto nuevo. El pacto antiguo que viene desde Noé, después pasa por Abraham, pasa con Moisés, pasa con David, llegamos hasta la profecía de que viene el nuevo pacto en la sangre del Mesías y llegamos al nuevo pacto que da nacimiento a la iglesia. Vemos esas dispensaciones, dispensación no es un término quizás muy, muy usado, pero se entiende que es administración, la administración de los tiempos de Dios. Y en este sentido, cuando vemos y nos enfrentamos a los eventos futuros, eventos por venir, creemos lo que estamos hablando. Creemos que Cristo toma a la iglesia antes de una tribulación que nunca ha tenido suceso, nunca ha ocurrido acá en el mundo. Creemos que cuando es tomada la iglesia, se enfrenta la iglesia al tribunal de Cristo, que es para recompensa, y luego viene enseguida, después de eso, después de cierto tiempo que también consideramos que se lleva a cabo la tribulación, que es el derramamiento, según Apocalipsis, de las copas de ira y los sellos abiertos, donde se condenan ciertas partes de la tierra y en cierto sentido a toda la humanidad incrédula, incluso creyentes que pueden estar ahí
pueden estar sufriendo las consecuencias de la rebeldía global a la palabra de Dios. Después de ese el término de un periodo que entendemos que es de 7 años, viene la parusía. Y ese es un término que simplemente quiere decir presencia física. Eso es lo que nosotros vemos como la segunda venida, o mejor dicho, la plenitud de la segunda venida. ¿Por qué? Porque muchos estudiosos, incluso entre ellos John MacArthur, establece que el inicio de la segunda venida, de esta presencia física definitiva de Cristo en la tierra, comienza con el arrebatamiento, que es el inicio. Pero la consumación es cuando Cristo vuelve y establece su reino. Bien, esto es similar, es muy similar a lo que los judíos, los hebreos, tenían como participación del Mesías y la configuración de los eventos finales. ¿Qué es lo que consideraban los judíos en cuanto a esto? Consideraban que venía un heraldo que proclamaba. Un heraldo es alguien que anuncia, que proclama. Luego viene el Mesías en sí. Viene la separación, desaparece el Mesías, es muerto el Mesías. Pero después de ello viene la segunda venida de Cristo y con ello un primer juicio. Establece un reino físico, que es lo que esperan los hebreos antiguos, lo que esperaban muchos de los santos del Antiguo Testamento. Y por último viene un juicio final que el Señor da a revelar todas las obras de todos los mortales. Y cuando vemos el Nuevo Testamento y cómo lo entiende la iglesia, nuestra iglesia, es que en la segunda venida vemos a Jesús con ese mismo anticipo que vemos en el arrebatamiento que lo experimentó la iglesia. Vemos que Cristo viene con una autoridad que se va a presentar, que va a juzgar a todos los habitantes de la tierra en una primera instancia. ¿Por qué? Porque en esa segunda venida busca establecer su reino milenial, de 1000 años. Y para nosotros es importante en cuanto a considerar la literalidad de esos 1000 años, debido a que en Apocalipsis 20 se habla de esto. Vayamos y echemos un vistazo. Apocalipsis 20 habla de este reino impuesto acá en la tierra, y no consideraríamos el tiempo si el texto no lo dijera, y en segundo lugar, si es que no hiciese un doble énfasis. Leamos estos versículos. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y no encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero por los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Cuántas veces se mencionan 1000 años acá? Unas 6 veces. Unas 6 veces. Y cuando hablamos de un judío escribiendo un texto con un mensaje a la iglesia, porque el que escribió el texto es judío, es Juan, el apóstol, hace un doble énfasis. Un énfasis en la literatura judía es recalcar 3 veces un concepto.
aquí lo colocó 6 veces, es un doble énfasis, es como que le puso mayúsculas, negrita, lo subrayó y más encima lo destacó con un destacador amarillo, verde, al que le guste. Entonces acá vemos un énfasis importante de que la segunda venida de Cristo va a establecer un reino de 1000 años. Pero antes de avanzar en eso, tenemos que ver que en el cántico que nosotros vemos en Filipenses 2, en los últimos... Bueno, no en los últimos, sino que en la última porción de ese cántico, que son los versículos 17, 18, cuando hablamos de que, perdón, me equivoqué, del himno, el himno que está dentro del versículo 5 al 11, más o menos, encontramos que al final de esos versículos dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Eso está apuntando a la venida de Cristo. Y todos aquellos que se postran, que están en la tierra, vivos, que se postran, van a entrar al reino milenial. Los que no van a ser juzgados con ese juicio que el Señor iba a juzgar cuando volviese y fuese visto por las naciones. Y de hecho el libro de Apocalipsis relata ese suceso, que viene a juzgar y mata a los que se oponen a él con la espada que sale de su boca. Y el nombre de este jinete es el verbo de Dios. Ahora, podemos visitar algunas otras porciones a 2 de Pedro. Vamos a 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 3, 12. Dice así: esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El punto acá es que está describiendo, así como Juan entendía la profecía de Isaías 62, que decía que cuando venga el Mesías, va a establecer, va a hablar del año agradable del Señor y el juicio. Bueno, en la venida de Cristo se va a ver el reino establecido y en su momento, cuando el Señor así lo quiera, va a venir ese juicio para todos y los elementos van a ser renovados, la tierra va a ser renovada. Cuando hablamos de los eventos futuros, tenemos que entender que cómo los lleva a cabo el Señor lo puede manifestar de acuerdo con los ejemplos que vemos en su palabra. Y el ejemplo más claro es la primera venida de Cristo. En la primera venida de Cristo se cumplieron los hechos tal cual el Señor los había previsto, pero los sucesos a veces, aunque estuviesen en el texto juntos, a veces se distanciaron de tiempo. Y es lo que le pasó a Juan el Bautista, para poder comprenderlo. No podemos aventurarnos de una manera tan sencilla a veces para comprender eso. No es que sea muy complejo la verdad de Cristo, sino que es necesario, cuando hablamos de la profecía, anclarnos a los textos y ver cómo los textos van convergiendo. No podemos elegir uno y otro. Ahora, sé que le dije que iba a ser un asunto bien rápido y estoy tratando de cumplir con eso porque estamos hablando del protagonismo del Cristo glorificado en los eventos que están por venir, que vinculan a la iglesia, vinculan al mundo y vinculan fundamentalmente el cúlmine del plan de redención. El plan de redención, si bien su cúspide está en Cristo, en su muerte y su resurrección, lo que esperamos nosotros es la adopción de nuestro cuerpo, así lo presenta la Biblia, la consumación de que en nuestro cuerpo ya no haya presencia ninguna de pecado. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de todo el plan de redención. Ahora,
Cuando hablamos del reino milenial, vemos que cuando el Señor regrese con su iglesia arrebatada y glorificada, Cristo va a establecer este reino milenial y el centro de adoración va a ser nuevamente Jerusalén. Ahora, ¿cuál es el punto acá? En el Antiguo Testamento hay profecías tan específicas, tan específicas incluso, que Jesús dice que el Mesías, cuando vuelva, se va a partir al monte de los olivos y él va a colocar prácticamente como la punta del pie en ese lugar. Y eso es tremendo, eso es tremendo. Son detalles que se dan precisamente para no ignorar su relación del reino con lo terrenal. Ahora, ¿qué es lo que esperaba el judío del primer siglo? El judío del primer siglo esperaba que Cristo regresara, juzgara inmediatamente y al reino. No esperaba, de hecho no consideraba en su mente la tribulación, pero ese tiempo lo agregó Cristo cuando habló en Mateo 24 y algunas otras porciones, dirigiéndose a la nación de Israel, hablándole a sus discípulos para que entendiera cuál iba a ser la condición de los habitantes de Israel cuando esto empezase a ocurrir. Bien, y por último, llegamos al juicio del gran trono blanco, y el juicio del gran trono blanco algunos han pensado que es el Padre el que va a juzgar, pero el texto del Nuevo Testamento nos habla que toda autoridad y juicio se le ha sido concedido al Hijo. Entonces, en el juicio del gran trono blanco también vemos que es Cristo que va a juzgar al mundo, Dice, después del reino milenial, Cristo juzgará a los muertos incrédulos ante el gran trono blanco. Aquí no está presente la iglesia, sino solamente a los incrédulos. Incrédulos van a ser resucitados y van a ser juzgados vivos para recibir vivos la sentencia eterna. Y aquí nuevamente tenemos un vistazo del reino milenial y los sucesos que están cerrando este tiempo, o cuando una vez cerrado este tiempo viene este juicio. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el libro entregó los muertos y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí viene recién el juicio completo frente a todos los incrédulos, incrédulos que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, en el libro, podemos decir, de Cristo, fueron lanzados juntamente con la muerte y el Hades a este lago que arde con fuego. Bien, y por último, culminando esto, la eternidad futura. Cielo nuevo y tierra nueva en la presencia del Señor. Y si ven el mismo libro de Apocalipsis, sin darle vuelta a la hoja, vemos la renovación de esto. Y esto no está profetizado solamente acá, es una profecía para nosotros que todavía no vemos, pero también podemos verlo en el libro de Isaías. El libro de Isaías es muy citado para hablar sobre el ministerio de Cristo, de su regreso, de su venida, de sus padecimientos. ¿Por qué? Porque la visión que el Señor le entregó al profeta ha sido una tan poderosa, tan maravillosa, que incluso es considerado
como el quinto evangelista y es considerado como una mini Biblia compactada. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías? 66, ¿verdad? 66. Solamente en 6. Y vemos que en el capítulo 65 y 66 está anticipando este cielo nuevo y tierra nueva. Está en el final de su libro. Y esto nosotros lo vemos en el final de nuestro libro, la Biblia. Hay un paralelismo increíble en todos los asuntos en cuanto a la creación, el juicio y la nueva creación, sin olvidar la presencia, el ministerio y el reino del Mesías. Entonces, podemos ver al menos los primeros versículos del 1 al 4 en Apocalipsis 21, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Acá vemos que está finalizando el asunto y el Señor está estableciendo cuál es la esperanza plena y futura. Esto, nuevamente, vuelvo a la idea. ¿A qué nos llama el Señor con todo esto? A que nuestro corazón tome ánimo, que nuestro corazón desee la pronta venida, en primera instancia el arrebatamiento de la iglesia, y que podamos estar con Cristo, que podamos estar con Cristo. De hecho, el mismo libro de Apocalipsis es escrito a iglesias perseguidas. A finales del primer siglo, la iglesia empezó a ser perseguida. Y el asunto es: confíen, porque al final de todo el libro, al final de todos los sucesos y la historia de la redención, nosotros ganamos y los malos pierden. Nosotros ganamos por Cristo y los malos pierden. Esa es la esperanza que se puede finalmente conseguir de acá. Y ahora, por último, los versículos 22 y 23. 22 y 23 de esto mismo. Encontramos que dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, la ciudad en la cual no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Esto es importante, o sea, muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, que son en su momento, cuando todo sea renovado y la nueva era comience, después del último juicio, el Señor nos va a estar mostrando que Él es el resplandor que ilumina a todo hombre. Él es el resplandor que ilumina a toda alma salvada, y es la lumbrera que ilumina todo el universo. Y nosotros estamos, si somos creyentes, hemos sido apartados para presenciar eso. Entonces, cerrando todo lo que es la cristología y en realidad el panorama completo de la Biblia, Jesús siempre es el centro, tanto de nuestra vida, de nuestra salvación y de nuestra esperanza futura. Ahora, a terminar con una idea de reflexión. ¿Es 100% seguro que un día te encontrarás con este glorioso Jesús? ¿Qué sucederá ese día? No es para entrar a buscar ahí, indagar. Pero tenemos que hacernos esta pregunta a todos. ¿Estamos 100% seguros que hemos recibido a nuestro Salvador en nuestro corazón? ¿Estamos 100% seguros que hemos confesado nuestros pecados delante de Él y que Él es nuestro Salvador?
y que cuando lo veamos nuevamente no vamos a ser juzgados, sino que Él va a ser quien nos diga, entra al gozo de tu Señor. ¿Qué va a pasar cuando nos encontremos con Cristo? ¿Vamos a escuchar sus palabras decir, entra al gozo de tu Señor? O, como dice en el Sermón del Monte, nunca os conocí. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga, y vamos a estar terminando este tiempo en oración. Padre, en glorioso nombre de Jesús, te bendecimos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias por lo fiel que eres y perdona nuestros pecados. Perdónanos, Señor, cuando no consideramos tu condición glorificada y que pronto vienes por nuestras almas. Perdónanos, Señor, por no unirnos al clamor que sale en el final del libro de Apocalipsis diciendo que ven, Señor Jesús, a reinar. Ven, Señor Jesús, por tu pueblo. Ven, Señor Jesús, y renueva este mundo. Ven, Señor Jesús, y que todo esto ya pase. Ven, Señor Jesús, y glorifícate en el mundo. Glorifícate en el mundo, en el universo entero. Perdónanos, Señor, cuando damos por tardanza tu venida y nos ahogamos con los quehaceres de este tiempo. Más ayúdanos a estar velando, porque el tiempo se acerca y hay advertencia en el mismo libro de Apocalipsis diciendo que aquel que es inmundo siga inmundo todavía, pero aquellos que se purifican, purifíquense más todavía. Ayúdanos, Señor, a buscar esa santidad que viene de ti, esa santidad que vemos en tu poder, en tu gloria, en tu carácter, en tu persona. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y que nuestra fe, mirando estos eventos futuros que están liderados, protagonizados por ti, nuestros corazones puedan tener ánimo, fortaleza, podamos encontrar que los eventos que vienen son de esperanza para nuestra vida, son de aliento para el triste y son de ánimo para aquel que anda cabizbajo por la vida. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús, considerando también los alimentos que tenemos para el receso, y todos los pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén.